La historia la escriben siempre los vencedores. Seguro que has escuchado esta frase en multitud de ocasiones, pero los vencedores no lo son siempre, vencedores o perdedores no lo son siempre de un conflicto bélico o de alguna guerra. También hay conflictos en lo ideológico donde existen sus vencedores y sus vencidos. En esta lucha por la hegemonía de imponer una ideología, ya sea social, política o religiosa, todas tienen la misma pretensión, la de imponer un relato. Ahora me voy a referir concretamente a las ideas religiosas instaladas en Occidente, que como es sabido tienen su origen en el monoteísmo hebreo que se inició en Israel entre los siglos VI y V antes de Cristo. Y se inició con dos hechos de suma trascendencia, a saber, primero, la libertad del pueblo hebreo después de su cautiverio en Babilonia. Y en segundo lugar, cuando se terminó de compilar o componer su gran relato, su historia, la de sus profetas, sus reyes y sus héroes, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El gran éxito de aquella religión no solo fue dejar escrito su relato, su historia, sus dogmas de fe, sino ir un poco más allá y hacer una traducción al griego. Esta traducción se hizo en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, y el griego en aquel momento era el idioma culto del Imperio Macedonio, que ya había conquistado todo el Oriente Medio prácticamente. Sin aquellas ideas religiosas, sin aquellos escritos hebreos que fueron traducidos en Alejandría, en Egipto, en el siglo III, es muy probable que la historia de Occidente hubiera sido muy otra. Incluso algunos piensan que el cristianismo no se habría ni siquiera dado. La Biblia, que ha llegado hasta nosotros, las que muchas personas podemos tener en nuestras casas y que se compran en cualquier librería, es un libro tan antiguo como milenario. Muchísimos otros libros son tan antiguos o incluso más que esta Biblia. Pero no está escrito buscando una excelencia literaria, ni siquiera gramatical, y me atrevo a decir más, ni siquiera buscando la literalidad de los textos precisos más antiguos. En lugar de ello es un relato ideológico, y de su lectura se desprenden unos dogmas de fe que encaminan e incluso encapsulan a los creyentes en una suerte de pensamientos religiosos. No hace muchos días estaba terminando de leer un libro y en su parte final, en la documentación o los textos y libros de los que se ha documentado, me encontré con un enlace web, una página de esos enlaces que son casi imposibles de copiar, pero me tomé la molestia de copiarlo en la barra de Google, punto por punto, letra por letra, sin cometer error, y efectivamente me apareció un documento que me bajé y os voy a leer brevemente para que podamos discutir, podamos comentar, podamos reflexionar sobre el asunto. Dice así: la autoridad vaticana pide a obispos del mundo omitir el término Yahvé en sus liturgias. Esto lo firma el cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Santos Sacramentos. Ya sé que no es un documento muy actual, es un documento del año 2008. Ya me hago cargo de que han pasado unos años y tampoco sé ni soy capaz de comprobar qué nivel de cumplimiento haya tenido esto en las conferencias episcopales de las diferentes naciones a donde ha sido enviado. Pero me llamó mucho la atención, al margen del texto en el que se justifica que la palabra Yahvé es una palabra sagrada, incluso impronunciable por el pueblo hebreo,
y que se le debe un respeto, etcétera, etcétera. No es lo que me interesa. Y en español se debe traducir por señor. En francés, seigneur, en italiano, signore, Herr en alemán, etcétera, etcétera. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue lo que subrayé al final, y dice así, y os leo muy brevemente. Las palabras de las Sagradas Escrituras contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento expresan la verdad que trasciende los límites impuestos por el tiempo y el espacio. Son la palabra de Dios expresada en palabras humanas, y por medio de estas palabras de vida, el Espíritu Santo introduce a los fieles en el conocimiento de la verdad total. Verdad total. Bien, como era muy contundente el texto, me tomé la molestia de pensar y de reflexionar y escribir unas breves notas que ahora os estoy compartiendo. Cualquier Biblia de estas que podamos tener en nuestras casas, todas, absolutamente todas, tienen su origen en la versión hebraica de Stuttgart, que a su vez es una versión impresa del Códice de Leningrado masorético, a partir del cual se hicieron las diferentes traducciones al latín y a nuestros idiomas, no sin antes pasar por las manos de los eclesiásticos de la Edad Media, que añadieron, quitaron y filtraron textos a conveniencia de algunas doctrinas, hay que reconocerlo. Tengo en mis manos un ejemplar de una parte del Antiguo Testamento, sería el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, escrito en hebreo, pero me interesa leeros y para explicar qué es esto de la Biblia hebraica o el Códice Masorético. Lo tengo aquí subrayado en amarillo y leo textualmente. El Códice de Leningrado es considerado como el más genuino representante de la escuela masorética tiberiense de Ben Asher. Fue esta familia de eruditos escribas judíos, en el siglo VII después de Cristo, añado, con sus discípulos, la que nos ha legado la presente vocalización y acentuación del texto del Antiguo Testamento, además de componer la Masora, que son las notas acerca del texto y de sus diversas variantes y posibles lecturas. Llegados a este punto, una vez conocidas las antigüedades, las traducciones, las revisiones, lo que rechazó la Iglesia Católica, lo que incorporó, ahora podemos tener en nuestras casas un ejemplar de la Biblia. En su Antiguo Testamento, si tienes una Biblia de tradición católica, te encontrarás que tiene 46 libros. Pero si eres hebreo o eres cristiano protestante evangélico, te encontrarás con que el Antiguo Testamento solo tiene 39 libros. La Iglesia Católica ya reconoce que hay 7 libros a los que no llama inspirados y que se llaman apócrifos o deuterocanónicos. Pero hay más. La Iglesia copta, una iglesia extendida en el norte de África y con su origen se cree en Etiopía, tiene 2 magníficos libros. Uno de ellos es el gran libro de Enoc, prácticamente apócrifo y prohibido en el mundo occidental, y el libro de los Jubileos. Pero aún hay más. La Iglesia Ortodoxa también tiene algo que decir. La Iglesia Ortodoxa mantiene la tradición y la traducción griega 3 siglos antes, la llamada Septuaginta, y tiene 51 libros en su Biblia. Y rechaza, naturalmente, la tradición y traducción hecha por el Códice Masorético de la familia Ben Asher. Dicho lo cual, es fácil imaginar que hay grandes divergencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Divergencias y variaciones que se acusan mutuamente, pero unos dicen que son falsedades y otros dicen que son simplemente variedades de una misma cuestión. Sea como sea, aquí queda el asunto. Pero
por señalar una diferencia bastante relevante y que quisiera resaltar, es que en el propio territorio de Israel hay dos tradiciones y dos traducciones de la Biblia. En el norte estaría el Targum y en el sur, con su capital en Jerusalén, tienen el Tanaj. Esta sería su Biblia, su Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. En el Targum se mantienen diferencias muy importantes, entre las cuales voy a señalar una que me parece del todo relevante. Son dos hermanos de la familia rabínica, los hermanos Roger y Mesot Shabbat, de la tradición del norte de Israel. Por lo tanto, su Biblia es el Targum y escrita en arameo, que llegan a conclusiones totalmente diversas, permitidme leer textualmente, a las contenidas en la Biblia masorética, la del sur, la que finalmente, por decirlo así, triunfó en el relato y el que ha llegado a nosotros en nuestras Biblias. Dicen: resultados desde luego desconcertantes para los ostentadores y difusores de la verdad. La narración en cuestión, contenida en la Biblia aramea, da un giro copernicano frente a todo cuanto se pensaba de la historia del pueblo hebreo. Basta solo considerar que en estos textos, concretamente se refiere al texto de Éxodo capítulo 2, dice que Moisés, repito, en el Targum dice que Moisés era un niño Yahud. El término Yahud identifica a una casta sacerdotal del templo en tiempos del faraón Akenatón. Y en consecuencia, el tal Moisés pertenecería a aquel linaje. En cambio, el códice masorético, el que ha llegado a nuestras Biblias, dice que Moisés era un niño hebreo que fue dejado en el río Nilo dentro de una cesta de mimbre, recogido por la hija de Faraón, se crió en la corte real, y quien no ha visto la película de los 10 mandamientos. Bien, la palabra Yahud siempre, según los hermanos Shabbat, se utilizaría más tarde con una elaboración tan fantasiosa como falsa, según ellos, para crear el mito de la tribu de Judá. Bueno, en mi libro de Luxor a París, los que lo hayáis leído ya habréis encontrado una referencia, y desvelo quién es este personaje tan central en el judaísmo llamado Moisés, con el nombre que tiene en su casta sacerdotal, y la historia tal y como está contada desde la versión que no ganó la batalla del relato. En 1947 se encontraron en Qumran, norte del Mar Muerto, más de 900 textos antiguos, escritos en papiro y pergamino, en hebreo antiguo, arameo y griego principalmente. Entre ellos, por mencionar el caso del libro más conocido, nos encontramos con un rollo de más de 7 metros de largo por 20 centímetros de alto, y se trataría del libro del profeta Isaías. Este escrito manifiesta una notable similitud respecto de lo que ha llegado a nuestras manos, y podemos decir similitud, pero no podemos decir exactitud, ya que a lo largo de los 66 capítulos, al menos los que tenemos en nuestras Biblias, manifiesta más de 300 diferencias o errores, lo que comenzó a generar una serie de controversias y lógicas preocupaciones entre los eruditos bíblicos y los exégetas, ya que el libro de Qumran, o este rollo de Qumran, tiene ni más ni menos que una antigüedad de 1000 años más que lo que felizmente llegó a nuestras manos tras las traducciones masoréticas, el añadido de las vocales, las pronunciaciones, etcétera, lo que hemos estado comentando. Este libro no parece ser escrito por una sola persona tampoco, ya que se dilata en el tiempo, en su historia, a lo largo de más de 200 años. Por sus páginas, por decirlo así, pasan
como mínimo 3 escritores a los que los eruditos llaman Isaías, segundo Isaías o Deutero Isaías y tercer Isaías, porque no saben qué nombre ponerle. Se describen 4 imperios asirios, el imperio babilónico y el imperio persa, con Ciro el Grande liberando al pueblo de Israel. De todo ello surge la lógica cuestión y la lógica y preocupante cuestión para los exégetas de preguntarse cuál sería el verdadero, el que tenemos nosotros o el de Qumran. Parecería lógico que si un rollo se ha encontrado en 1947 y no ha sufrido alteración alguna durante 1000 años, parecería lógico y de sentido común pensar que el antiguo es el original y lo que ha llegado a nuestras manos son copias de copias con arreglos y ajustes después de las revisiones masoréticas de la Edad Media. El biblista y exégeta hebreo Emmanuel Tov, en su crítica textual de la Biblia, dice que solo hay un 35% de coincidencia respecto del texto masorético que ha llegado a nuestras manos. El filólogo y erudito Álvaro Borghini nos dice en su obra sobre Jesús de Nazaret, sobre los copistas, sobre la manía que tenían de alterar cosas, y voy a leerlos literalmente. Dice así: Ireneo, obispo de Lyon desde el año 177 después de Cristo, nos ilustra sobre las frecuentes faltas de transmisión textual por culpa de los copistas, y el mismo autor sobre las adiciones, cortes, falsificaciones de las palabras originales. Asimismo, en el siglo III, Orígenes dice que conoce bien el comportamiento de los copistas, que alteran el texto original para eliminar aquello que, a juicio de ellos, no encaja bien con la idea que ellos mismos tienen de lo que la obra en cuestión debería decir. Y del siglo IV tenemos al obispo Eusebio, que nos dice que se refiere a la manía de los escribas por alterar el texto con el pretexto de mejorarlo. Este mismo Eusebio dice que estos copistas, llevados de su idea personal de un solo Dios, al copiar el tratado sobre Hipócrates, sustituyeron la forma original de la Biblia, donde dice los dioses, para añadir solamente la palabra Dios, llevados de su idea del monoteísmo. Cuando comencé a escribir mi primer libro, me encontré documentándome con un filósofo del siglo XVII que se llama Baruch Spinoza. Este Baruch Spinoza nos dejó una de las citas, en uno de sus libros encontré una cita que me pareció de una bellísima factura. Dice: ciertamente la verdad es norma de sí misma y de lo falso, al modo como la luz se revela a sí misma y revela las tinieblas. Lo escribí en este libro. Pero también quise terminar con el mismo concepto de verdad en el final de mi libro, con unas palabras de los evangelios atribuidas a Jesús, cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y reflexionando, pienso, si la verdad nos hace libres, ¿en qué nos convierte no conocer la verdad? Os dejo que penséis y gracias por vuestra atención.